Eres una vergüenza para esta familia. Esas fueron las palabras que mis propios hijos me escupieron como veneno en aquella reunión que nunca pedí. Palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchillo, que se clavaron en mi corazón de madre, como espinas de corona. Hasta ese momento, yo creía que el amor de una madre podía resistirlo todo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Carmelita Morales, tengo 63 años y vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Cada mañana, antes de que el sol asome entre los edificios grises de esta gran capital, me levanto a las 5:30 para mi cita con Dios. Es mi momento sagrado. El único momento del día en que siento que alguien realmente me escucha. Mi pequeña mesa de oración está junto a la ventana que da al patio interno del edificio. Ahí tengo mi Biblia desgastada, la misma que me regaló mi difunta madre hace 40 años, mi rosario de madera que compré en la Basílica de Guadalupe y una veladora que mantengo encendida desde que mis problemas comenzaron. Cada mañana, mientras el café se prepara en la estufa y el aroma llena mi departamento de 2 cuartos, abro las escrituras buscando una palabra de esperanza. Señor, susurro mientras paso las páginas amarillentas. Dame fuerzas para un día más. Dame sabiduría para entender por qué mis hijos. ¿Por qué? Pero las palabras se me atorgan en la garganta como siempre, porque aún después de 3 meses, no puedo terminar esa oración sin que se me quiebre la voz. Todo cambió una tarde de octubre, cuando recibí una llamada inesperada de mi hijo mayor, Ricardo. Hacía 6 meses que no sabía de él. 6 largos meses de silencio después de que le presté mis últimos ahorros para que no perdiera su taller mecánico. «Mamá», me dijo con una voz que intentaba sonar cariñosa, pero que yo conocía lo suficiente para detectar la falsedad. «Necesitamos hablar, toda la familia. Es urgente». Mi corazón se aceleró. En mis 63 años, nunca había escuchado a Ricardo usar la palabra urgente para algo que no fuera pedirme dinero. Pero esta vez era diferente. Me dijo que mi nuera Patricia había tenido una revelación muy importante sobre el futuro de la familia y que era necesario que nos reuniéramos todos. Él, mi hijo menor, Alejandro, mi nuera Patricia y mi única nieta, Sofía, de 19 años. ¿Está todo bien?, le pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel del brazo. ¿Alguien está enfermo? ¿Es Sofía? No, mamá. Nadie está enfermo. Pero necesitamos tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro como familia. Esa noche, después de colgar el teléfono, me arrodillé frente a mi mesita de oración y le supliqué a Dios que fuera buenas noticias. Quizás Ricardo había conseguido un trabajo mejor. Quizás Alejandro por fin había decidido regresar de España, donde llevaba 5 años sin visitarme. Quizás Sofía había decidido estudiar una carrera universitaria y necesitaba mi bendición. Me aferré a mi rosario mientras rezaba. Dios mío, tú sabes cuánto amo a mis hijos. Tú sabes cuánto he sacrificado por ellos. Si esta reunión es tu forma de unir a mi familia de nuevo, te doy gracias anticipadas. Que se haga tu voluntad. Qué ingenua fui. Qué terriblemente ingenua. La reunión fue 3 días después, en casa de Ricardo, en la colonia Doctores. Llegué temprano, como siempre hago, cargando una bolsa con tamales oaxaqueños que había comprado en el mercado de Medellín. Los favoritos de Ricardo desde que era niño. También llevé unas flores amarillas para Patricia y un chocolate Turing para Sofía, ese que tanto le gustaba cuando era pequeña. Y yo la cuidaba mientras sus padres trabajaban. Patricia me abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido negro que la hacía ver más seria de lo usual, y su cabello estaba recogido en un chongo tan apretado que le tiraba la piel de la frente. «Hola, Carmelita», me dijo sin el suegra o doña Carmen, con que siempre me saludaba. Solo Carmelita, como si fuéramos vecinas de apenas saludarse. Entré a la sala que yo misma había ayudado a amueblar cuando ellos se casaron hace 15 años. La mesa del centro que había sido de mi madre
las cortinas que bordé a mano durante mis noches de insomnio, el comedor de 6 sillas que compré con mi liquidación cuando me jubilé de la fábrica textil. Todo estaba ahí, pero el ambiente se sentía frío, extraño, como si hubiera entrado a la casa de desconocidos. Ricardo salió de la cocina secándose las manos con un trapo. No me abrazó, como hacía antes, solo me dio un beso seco en la mejilla y señaló hacia el sofá. «Siéntate, mamá. Necesitamos hablar». Sofía estaba sentada en el sillón individual, mirando su teléfono. Cuando me vio, me sonrió. Pero fue una sonrisa rápida, nerviosa. No se levantó al abrazarme como siempre hacía. No me preguntó cómo estaba mi presión arterial o si había tomado mis medicamentos para la diabetes. Alejandro llegó 10 minutos después. Mi hijo menor, el que siempre había sido mi consentido, entró sin saludarme. Se sentó directamente en el comedor y cruzó los brazos como si estuviera en una junta de trabajo y no en una reunión familiar. «Ya estamos todos», dijo Ricardo, permaneciendo de pie frente a mí. «¿Podemos empezar?» En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No fue mi corazón. Eso ya se había roto muchas veces antes. Fue algo más profundo. Fue la última esperanza que guardaba en mi pecho de que mis hijos me amaran como yo los amé a ellos. Patricia fue la primera en hablar, con una voz tan fría que me recordó al viento de febrero en las madrugadas del mercado donde trabajé durante 20 años. «Carmelita, hemos estado hablando mucho como familia», dijo mientras se acomodaba en el sofá junto a Ricardo. «Y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos hacer algunos cambios». Me aferré a mi bolsa de mano, donde siempre cargo mi rosario de madera. Mis dedos buscaron las cuentas gastadas por décadas de oraciones desesperadas, de súplicas nocturnas, de avemarías susurradas en momentos de angustia. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Ricardo se aclaró la garganta como hacía cuando era niño y había roto algo. Pero ahora tenía 38 años, y lo que estaba a punto de romper era mucho más delicado que cualquier jarrón. «Mamá, tú sabes que te queremos mucho», comenzó, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Pero creemos que ya es hora de que seas más independiente». Independiente. Esa palabra me dio vueltas en la cabeza como un disco rayado. ¿Más independiente? ¿Era eso lo que habían llamado a todos mis sacrificios? ¿A todas las veces que dejé de comer para que ellos pudieran estudiar? ¿A todas las noches que trabajé como costurera en casa después de mis turnos en la fábrica para poder pagarles uniformes escolares, útiles, paseos? Los recuerdos me golpearon como una ola. Ricardo a los 12 años, llorando porque no tenía tenis nuevos para educación física. Yo vendiendo mi única cadena de oro, la que me había regalado mi madre el día de mi primera comunión, para comprarle unos Converse que lo hicieran sentir igual que sus compañeros. Alejandro a los 15, suplicándome que lo dejara ir al viaje de graduación a Acapulco. Yo trabajando dobles turnos durante 3 meses, alimentándome solo con quesadillas y café, para reunir los 3.000 pesos que costaba ese viaje que él nunca me agradeció. Sofía a los 16, necesitando un vestido para su graduación de secundaria. Yo desvelándome una semana entera cosiendo cuentas y encajes, creando un vestido que parecía de diseñador con retazos comprados en La Lagunilla, porque quería que se sintiera la más hermosa del mundo. «Mamá», la voz de Alejandro me sacó de mis recuerdos. «Lo que queremos decir es que ya no podemos seguir. Bueno, ya no podemos seguir haciéndonos cargo de ti». ¿Haciéndose cargo de mí? Las palabras me quemaron la garganta como tragar vidrio molido. ¿Cuándo, exactamente, se habían hecho cargo de mí? Cuando les presté mis ahorros de toda la vida para que Ricardo salvara su taller. Cuando hipotequé mi departamento para pagarle a Alejandro su carrera de ingeniería. Cuando vendí todos los muebles de valor que tenía para costearle a Patricia su operación de vesícula cuando no tenían seguro médico. «No entiendo», murmuré, y mi voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otra persona. ¿De qué se están haciendo cargo exactamente? Patricia y Ricardo intercambiaron una mirada, una de esas miradas que los matrimonios usan para comunicarse sin palabras, donde ella le decía, «Díselo tú», y él le respondía,
No, mejor tú. Mamá. Ricardo suspiró como si fuera él quien estuviera sufriendo. Tú llamas mucho. Vienes mucho. Siempre necesitas algo. Y nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. Llamaba mucho. Una vez a la semana para saber si estaban bien, si necesitaban algo, si Sofía había pasado sus exámenes. Venía mucho. Los domingos, cuando Patricia me había dicho durante años que viniera por a comer, que así no tenía que cocinar y podíamos pasar tiempo en familia. Siempre necesitaba algo. Como cuando se me descompuso la estufa y les pedí prestados 1000 pesos que les regresé al mes siguiente. O cuando tuve que ir al hospital por mi presión alta y les pedí que me acompañaran porque los médicos me habían asustado hablando de infartos. Además, continuó Patricia, y en su voz había algo que me recordó a las serpientes que solía ver en el rancho de mi abuela cuando era niña. Nosotros estamos tratando de construir nuestro patrimonio familiar y, francamente, tener que preocuparnos por ti todo el tiempo nos está afectando. Patrimonio familiar. Me pregunté si en ese patrimonio familiar estaban contando el departamento que yo había comprado con mis ahorros de 30 años de trabajo, el mismo departamento que había hipotecado para pagarles sus estudios a ambos. Me pregunté si estaban contando los 200.000 pesos que les había prestado a Ricardo y que nunca me había devuelto. Me pregunté si estaban contando todas las noches que me quedé despierta bordando manteles para vender, para poder darles dinero extra cuando lo necesitaban. Sofía seguía mirando su teléfono, pero pude ver cómo se le tensaba la mandíbula. Mi nieta, la que había criado prácticamente yo mientras sus padres trabajaban, la que había dormido en mi cama cuando tenía pesadillas, la que me había dicho: «Abuela, tú eres mi persona favorita en el mundo», apenas el año pasado. «¿Y tú qué opinas, mi amor?», le pregunté directamente a Sofía, con la voz quebrada pero esperando, rogándole a Dios que al menos ella, mi nieta del alma, dijera algo en mi defensa. Sofía levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la reunión. Sus ojos, mis propios ojos, porque ella había heredado mi color café oscuro, me miraron con una frialdad que me cortó la respiración. «Abuela», dijo, y la forma en que pronunció esa palabra que antes era música para mis oídos, ahora sonó como una puerta cerrándose. «Yo creo que papá y mamá tienen razón. Tú eres muy intensa. Y ya no tengo 5 años. Ya no necesito que me cuides todo el tiempo. Intensa». Esa palabra se me clavó en el pecho como una astilla infectada. ¿Era intensa cuando me desvelaba haciéndole sus disfraces para las obras del colegio? ¿Era intensa cuando la llevaba a misa todos los domingos y le enseñaba a rezar, porque sus padres estaban demasiado ocupados? Era intensa cuando me quedaba con ella todas las veces que se enfermaba, porque Patricia tenía que trabajar y no podía faltar. «Sofía», susurré, y por primera vez en toda mi vida como abuela, vi a mi nieta como lo que realmente era, una extraña. «¿Tú también crees que soy una carga?». Ella no respondió, simplemente volvió a bajar la vista a su teléfono, como si mi dolor fuera algo demasiado incómodo para presenciar. Alejandro, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Mamá, no eres una carga. Es solo que... bueno, nosotros tenemos nuestras propias familias que construir. Yo estoy saliendo con alguien muy seria, y ella... bueno, ella viene de una familia muy unida, donde no se depende tanto de los padres. Una familia muy unida donde no se depende tanto de los padres». Me pregunté qué pensaría esa novia tan perfecta si supiera que el hombre con el que estaba saliendo había estudiado ingeniería, gracias al sacrificio de una mujer que vendió hasta sus recuerdos más preciados para que él pudiera tener un futuro. Me quedé allí sentada, en el sofá que había sido de mi madre, mirando a las 3 personas por las cuales había entregado mi vida entera. Y por primera vez en 63 años, me pregunté si Dios me había abandonado, o si había sido yo quien había abandonado mi propio valor como persona. «Señor», recé en silencio mientras sentía cómo se me desmoronaba el alma. ¿Esto es una prueba? ¿O es que nunca merecí ser amada? El silencio en esa sala era tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj que había sido de mi abuela, el mismo reloj que había marcado las horas de mi juventud, de mi maternidad, de mis sacrificios.
Y ahora marcaba las horas de mi humillación. Fue entonces cuando Patricia se levantó del sofá y caminó hacia una mesita donde tenía unos papeles perfectamente doblados. Los tomó con la delicadeza de quien maneja documentos importantes, como si fueran un contrato de negocios y no la sentencia de muerte de una madre. «Carmelita», dijo regresando a su lugar pero sin sentarse, manteniéndose de pie como una jueza, a punto de dictar sentencia. «Hemos preparado esto para ti». Me extendió los papeles con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlos. Era una lista escrita a computadora, con viñetas y todo, como un reglamento de oficina. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque algo en mi corazón ya lo sabía. «Son las nuevas reglas», explicó Ricardo, y su voz sonaba como la de un gerente explicando un cambio de política a un empleado problema. «Para que podamos mantener una relación sana como familia». Leí la primera línea y sentí como si me hubieran dado una bofetada. 1. Las visitas deberán ser programadas con al menos una semana de anticipación y no podrán exceder las 2 horas de duración. 2 horas. Después de 38 años siendo madre, después de criar a estos niños desde que eran bebés que lloraban en mis brazos hasta las 3 de la madrugada, me estaban cronometrando como si fuera una visita médica. 2. No se permitirán llamadas telefónicas después de las 8 p.m. o antes de las 10 a.m. ¿Cuántas veces había llamado después de las 8 p.m.? Solo cuando estaba preocupada, solo cuando había visto en las noticias que había habido un accidente en su zona, solo cuando mi corazón de madre no me dejaba dormir, sin saber que estaban bien. 3. No se podrán solicitar préstamos de dinero ni favores de ningún tipo. Esta línea me dolió más que todas las demás juntas. ¿Préstamos? ¿Cuando en toda mi vida había pedido prestado sin devolver? ¿Cuando había sido yo la que había prestado todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que podía llegar a ser? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí leyendo. 4. Los consejos no solicitados sobre crianza, religión o decisiones familiares no serán bienvenidos. Consejos no solicitados sobre religión. Como cuando les decía que rezaran por Sofía cuando estaba enferma, como cuando les recordaba que la familia que reza unida, permanece unida, como cuando trataba de mantener viva en esta casa la fe que me había sostenido durante todas las tormentas de la vida. 5. En caso de no cumplir con estas reglas, se suspenderá el contacto familiar por períodos de tiempo determinados. ¿Suspenderán el contacto?, pregunté, y mi voz sonó tan pequeña que apenas me reconocí. ¿Me van a castigar como si fuera una niña? «No es un castigo, mamá», dijo Alejandro. Pero no me miraba a los ojos. Tenía la vista fija en sus zapatos nuevos, esos zapatos que yo le había ayudado a comprar cuando consiguió su primer trabajo después de graduarse. «Es solo establecer límites saludables». Límites saludables. Esas palabras me sonaron a algo que había escuchado en algún programa de televisión. Algo que gente con títulos universitarios decía para justificar la crueldad disfrazada de psicología moderna. «¿Y si tengo una emergencia?», pregunté, pensando en mis pastillas para la presión, en mis mareos matutinos, en las veces que me había despertado en el hospital sin saber cómo había llegado ahí. «¿Si me enfermo? ¿Si necesito ayuda?». Patricia suspiró como si le estuviera preguntando algo ridículo. «Para eso existen los servicios de emergencia, Carmelita. ¿Y tienes vecinos? Nosotros no podemos ser tu única red de apoyo». «¿Vecinos? ¿Qué vecinos? ¿La señora del 3B que apenas me saluda porque dice que mis rezos en voz alta por las noches la molestan? ¿El joven del 2A que pone música hasta las 3 de la madrugada? ¿O tal vez el conserje, don Evaristo, que es la única persona que me pregunta cómo estoy cuando me ve cargando las bolsas del mandado? Además», agregó Patricia, y en su voz había algo que me recordó al sonido que hacen las uñas sobre un pizarrón, «hemos estado hablando con un abogado». «Un abogado». El corazón se me detuvo en el pecho. «¿Para qué necesitan un abogado?», susurré. Ricardo se aclaró la garganta de nuevo. Ese tic nervioso que había tenido desde niño, pero que ahora sonaba diferente, más calculado. «Mamá, sabemos que tu departamento está hipotecado por el dinero que nos prestaste para mis estudios y para el taller. Y bueno, el abogado nos dijo que técnicamente, si algo te pasa, nosotros podríamos quedarnos responsables de esa deuda.
Si algo me pasa, como si fuera una eventualidad lejana, y no una mujer de 63 años con presión alta, diabetes y el corazón roto en 1000 pedazos. Lo que queremos decir, continuó Alejandro, es que tal vez sería mejor que vendieras el departamento, pagaras la hipoteca y con lo que te sobre pudieras rentar algo más pequeño, más acorde a tus necesidades actuales. Necesidades actuales. Mi departamento de 2 cuartos era demasiado grande para una mujer que había criado a 2 hijos en él, que había cosido en su mesa del comedor hasta que se le encogieron los dedos, que había rezado en su sala cada noche pidiendo por la felicidad de su familia. ¿Y si no quiero vender?, pregunté, aunque ya sabía que esta no era una conversación, sino un ultimátum disfrazado de reunión familiar. Fue entonces cuando Sofía levantó la vista de su teléfono por segunda vez en toda la tarde y me dijo algo que jamás olvidaré. Abuela, es que tú ya no encajas en nuestras vidas. Todo ha cambiado. Nosotros hemos evolucionado, como si amar a tus padres fuera algo primitivo, como si honrar a quien te dio la vida fuera una etapa que había que superar, como dejar de mojar la cama o creer en los Reyes Magos. Me quedé ahí sentada, sosteniendo esos papeles que eran el certificado de defunción de todo lo que había creído sobre el amor familiar. Y entonces, como un rayo que ilumina el cielo en medio de la tormenta más oscura, escuché las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Eres una vergüenza para esta familia», dijo Ricardo. Y su voz sonaba tan fría que parecía venir de un extraño, siempre necesitando atención. Siempre con tus dramas, siempre con tus rezos y tus lamentaciones. Francamente, mamá, eres una vergüenza. Patricia sintió como si hubiera estado esperando que alguien dijera esas palabras en voz alta. Alejandro no dijo nada, pero tampoco me defendió. Y Sofía, mi nieta del alma, la que había dormido en mis brazos cuando era bebé, sonrió. Sonrió como si finalmente alguien hubiera dicho lo que todos estaban pensando. En ese momento, algo dentro de mí murió. No fue mi amor por ellos. Ese seguía ahí, doloroso e insistente como una herida que no cicatriza. Fue algo más fundamental. Mi necesidad de su aprobación, mi desesperación por ser querida, mi disposición a aceptar migajas de cariño mientras les daba banquetes de sacrificio. Me levanté del sofá lentamente, doblé los papeles con cuidado y los metí en mi bolsa junto a mi rosario. Caminé hacia la puerta sin decir una palabra, pero antes de salir, me volví para mirarlos una última vez. «Que Dios los bendiga», les dije, y mi voz sonaba extrañamente tranquila. «Y que los perdone, porque yo ya no puedo». Cerré la puerta tras de mí y caminé hacia la parada del autobús. Era domingo por la tarde, y las campanas de la iglesia de la esquina sonaban llamando a misa vespertina. Me subí al primer camión que llegó, sin importar hacia dónde fuera. Y mientras la ciudad se difuminaba por la ventana empañada por mis lágrimas, recé por primera vez en mi vida no por mis hijos, sino por mí. «Señor», murmuré mientras el autobús se alejaba de esa casa que ya no era mi hogar. «Ayúdame a entender. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento el amor se convirtió en vergüenza?» Pero el cielo de la tarde estaba gris, y parecía que hasta Dios había decidido no responder. Llegué a mi departamento cuando ya había oscurecido. Las escaleras nunca me habían parecido tan empinadas, mis piernas nunca tan pesadas. Cada escalón era como cargar el peso de 63 años de decepciones, de sacrificios no valorados, de amor no correspondido. Al abrir la puerta de mi departamento, el silencio me golpeó como una pared, un silencio diferente al de las noches anteriores, cuando sabía que en algún lugar de esta ciudad mis hijos dormían tranquilos, protegidos por las oraciones que yo rezaba por ellos cada noche. Este era el silencio del abandono, el eco hueco de una vida que había perdido su propósito. Me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana, y saqué de mi bolsa esos papeles malditos. Los volví a leer, palabra por palabra, como si fuera un diagnóstico médico que necesitara entender completamente. Cada línea me dolía más que la anterior, pero era un dolor necesario. Como cuando el doctor te dice la verdad sobre una enfermedad. Duele, pero al menos sabes a qué te enfrentas. El teléfono sonó a las 9 de la noche. El identificador de llamadas mostraba el número de Ricardo. Durante años,
Cada vez que veía su nombre en la pantalla, mi corazón se aceleraba de alegría. Ahora se me aceleraba de angustia. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se cortó. 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Alejandro. También dejé que se cortara. Luego fue Patricia. Después Sofía. Después Ricardo, otra vez. Por primera vez en mi vida como madre, no corrí a contestar el teléfono cuando mis hijos llamaban. Me quedé ahí sentada, mirando cómo parpadeaba la luz del contestador automático, acumulando mensajes que sabía que serían más de lo mismo. Justificaciones, manipulación, tal vez algunas disculpas vacías para hacerme sentir que había entendido mal lo que acababa de vivir. A las 11 de la noche, cuando los teléfonos por fin dejaron de sonar, me arrodillé frente a mi mesita de oración. Pero esta vez no recé por ellos. Por primera vez en 38 años, no incluí a mis hijos en mis oraciones nocturnas. Señor, susurré, con la voz quebrada pero extrañamente firme. Ya no sé cómo orar por ellos. Ya no sé si debo hacerlo. Me dijeron que soy una vergüenza, que no encajo en sus vidas, que he evolucionado mal. Tal vez tengan razón. Tal vez soy una reliquia de un amor que ya no existe en este mundo. Las lágrimas cayeron sobre mi Biblia abierta, manchando las páginas del Evangelio de Lucas, donde Jesús habla sobre honrar a los padres. ¿Qué hago con este mandamiento, Señor? Pregunté a la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en la pared. ¿Cómo honro a unos hijos que no me honran? ¿Cómo amo a quienes me tienen vergüenza? Al día siguiente, lunes por la mañana, comenzó el asedio. Ricardo llegó a las 8 de la mañana, cuando yo apenas había terminado de desayunar mi café con pan tostado. Tocó la puerta con esa desesperación particular que reconoces cuando eres madre. El toquido de alguien que ha hecho algo malo y ahora necesita que lo perdones rápidamente para poder seguir con su vida sin cargar culpa. No le abrí. «Mamá», gritó desde el pasillo. «¡Abre la puerta! Tenemos que hablar». Me quedé sentada en mi mesa del comedor, terminando lentamente mi desayuno. Podía escuchar cómo se desesperaba del otro lado de la puerta, cómo su toquido se volvía más insistente, más agresivo. «Mamá, sé que estás ahí. Vi luz en tu ventana toda la noche. No seas dramática». Dramática. Ahí estaba otra vez esa palabra. Como si mi dolor fuera teatro. Como si mi corazón roto fuera una actuación para llamar la atención. Después de 20 minutos de golpes y gritos, Ricardo se fue, pero regresó 1 hora después. Esta vez con Patricia. «Carmelita». La voz de mi nuera sonaba diferente, más suave, más manipuladora. «Sabemos que estás molesta, pero lo que dijimos ayer, lo dijimos porque te amamos. Queríamos ayudarte a ser más independiente». No les abrí. A las 2 de la tarde llegó Alejandro con una bolsa del supermercado. «Mamá, te traje despensa», gritó por el interfón. «Sé que necesitas víveres». Bajan a abrir. ¿Necesitaba víveres? ¿Cuándo había sido la última vez que alguno de mis hijos se había preocupado por si tenía comida en casa? ¿Cuándo habían preguntado si mis medicamentos eran muy caros? ¿Si podía pagar la luz? ¿Si tenía suficiente gas para cocinar? No bajé a abrir. Fue entonces cuando llegó Sofía, mi nieta, a las 5 de la tarde. Su voz por el interfón sonaba diferente, más pequeña, más parecida a la niña que había sido. «Abuela», dijo. Y por primera vez en meses, escuché en su voz algo que se parecía al cariño. «Por favor, háblame. Estoy preocupada por ti». Esa voz me quebró por un momento. Mi mano se acercó al botón del interfón, lista para abrirle la puerta, para abrazarla, para decirle que todo estaba bien, que la abuela estaba ahí, que siempre estaría ahí. Pero entonces recordé su sonrisa. La sonrisa que había puesto cuando su padre me llamó vergüenza. La sonrisa de alguien que había estado esperando que por fin alguien dijera lo que todos pensaban. No le abrí. A las 7 de la noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez sí contesté, porque en el identificador de llamadas apareció un nombre que no esperaba. Padre Miguel, el sacerdote de la parroquia de San Judas Tadeo, donde había ido a misa durante los últimos 15 años. «Carmelita, hija». Su voz cansada pero cálida llenó mi departamento vacío. «Me llamó tu hijo Ricardo. Está muy preocupado porque no contestas el teléfono ni abres la puerta. Me pidió que viniera a verte». «Por supuesto».
Por supuesto que habían llamado al padre Miguel, porque si hay algo que saben hacer bien los hijos que hieren a sus madres, es usar la fe de esas madres para manipularlas. Sabían que yo respetaba al sacerdote, que escucharía sus palabras, que tal vez él podría convencerme de que perdonara y olvidara, como habían hecho tantas veces antes. «Padre», le dije, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Con todo respeto, creo que Ricardo no le contó toda la historia. ¿Por qué no me cuentas tú tu versión, hija?» Y se lo conté todo. Cada palabra hiriente, cada regla humillante, cada sonrisa cruel. Le conté sobre los sacrificios que había hecho, sobre el dinero que había prestado y nunca me habían devuelto, sobre las veces que había hipotecado mi futuro por sus presentes. El padre Miguel escuchó en silencio durante casi una hora. «Carmelita», dijo finalmente, y en su voz había algo que me sorprendió. Indignación. «¿Tú crees que Jesús habría permitido que trataran así a su madre?» La pregunta me quedó flotando en el aire. ¿Jesús habría permitido que María fuera humillada por quienes había dado a luz? ¿Habría tolerado que la llamaran vergüenza, que le pusieran horarios para ser madre, que la amenazaran con suspender el contacto si no se comportaba como ellos querían? «No, padre», respondí, y por primera vez en días, mi voz sonó segura. «No lo habría permitido». «Entonces, hija, tal vez es hora de que tú tampoco lo permitas». Esa noche, después de que el padre Miguel se fue prometiéndome que hablaría con mis hijos, pero que también respetaría mi decisión de mantener distancia, me senté frente al espejo de mi tocador. La mujer que me miró desde el cristal tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero también tenía algo que no había visto en años: determinación. «Carmelita», me dije a mi reflejo, «has sido madre durante 38 años. Has sido la mamá que ellos necesitaban cuando eran bebés, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando eran adultos jóvenes. Has sido su salvavidas económico, su refugio emocional, su red de seguridad». Me levanté del tocador y caminé hacia mi mesita de oración. «Pero ya no puedes ser la madre de unos hijos que te tienen vergüenza. Ya no puedes amar a quienes han decidido que tu amor es demasiado, que tu presencia es intensa, que tu existencia es inconveniente». Tomé mi rosario entre las manos y por primera vez en mi vida recé por tener el valor de dejar de ser la madre que había sido toda mi vida. «Señor», susurré, «ayúdame a aprender a ser Carmelita. Solo Carmelita. No la mamá de Ricardo y Alejandro. No la abuela de Sofía. Solo yo». Era la oración más difícil que había hecho jamás, pero también la más necesaria. El martes por la mañana desperté diferente. No puedo explicar exactamente qué había cambiado, pero algo en mi pecho se sentía menos pesado, como si durante la noche hubiera exhalado un suspiro que había estado conteniendo durante décadas. Me levanté a las 6, como siempre, pero en lugar de ir directo a mi mesita de oración, me quedé parada frente al espejo del baño, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía arrugas que no había notado antes, canas que había estado tiñendo obsesivamente para no verme tan vieja cuando mis hijos me visitaban, ojeras que había estado cubriendo con maquillaje para no preocuparlos con mi aspecto cansado. Por primera vez en años, no me pinté las canas, no me puse maquillaje para cubrir las ojeras. Me dejé ser exactamente como era, una mujer de 63 años que había vivido, que había sufrido, que había amado sin medida y que merecía ser vista sin disfraces. Fui a la cocina y en lugar de prepararme el café aguado que tomaba para hacer que durara más el bote, me preparé un café fuerte, como me gustaba de verdad. Saqué la mermelada de fresa cara que había comprado hace 2 meses y que estaba guardando para una ocasión especial, y me unté generosamente mi pan tostado. Mientras desayunaba, mirando por la ventana el ir y venir de la gente que se dirigía hoy a trabajar, tomé mi primera decisión real en años. Una decisión que era solo mía, que no consultaría con nadie, que no dependía de la aprobación o necesidades de mis hijos. Iba a suspender las transferencias bancarias. Durante los últimos 3 años, había estado enviando 1.500 pesos mensuales a la cuenta de Ricardo, supuestamente para ayudar con los gastos de Sofía. Dinero que salía directamente de mi pensión.
Dinero que me obligaba a comer frijoles y tortillas los últimos días de cada mes. Dinero que me impedía comprar mis medicamentos a tiempo o arreglar las goteras del baño. Me vestí con cuidado, eligiendo mi blusa azul favorita, la que Ricardo siempre decía que me hacía ver demasiado arreglada para alguien de mi edad. Me peiné el cabello suelto, como me gustaba llevarlo antes de que Patricia me dijera que las mujeres mayores debían usar peinados más apropiados. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre y que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. El banco estaba a 6 cuadras de mi casa. Normalmente tomaba el microbús porque caminar tanto me cansaba, pero ese día decidí ir caminando. Necesitaba sentir cada paso, cada respiración, cada momento de esta decisión que estaba tomando. Cuando llegué al banco, la fila era larga, como siempre los martes por la mañana. Me formé detrás de una señora mayor que cargaba una bolsa de mandado y que hablaba por teléfono con alguien, explicándole que había venido a depositar dinero para su nieto que estudiaba medicina. «Sí, mija», le decía a su interlocutora. «Ya sabes que todo lo que tengo es para él, para que sea alguien en la vida, para que no sufra como sufrimos nosotros». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba yo, otra abuela que daba todo por sus nietos, que se privaba de todo por ver a su familia prosperar. Pero a diferencia de mí, ella parecía recibir gratitud a cambio. Cuando llegó mi turno, la cajera me reconoció. Era la misma muchacha que había procesado mis transferencias mensuales durante los últimos años. «Buenos días, señora Carmelita», me saludó con una sonrisa profesional. «¿Va a hacer la transferencia de siempre?» «No», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Vengo a cancelar la transferencia automática». La muchacha parpadeó, confundida. «¿Estás segura? Es la transferencia que hace cada mes a la cuenta de Ricardo Morales Herrera». «Estoy segura», respondí, y sentí algo extraño en el pecho. Era liberación mezclada con culpa, pero por primera vez, la liberación era más fuerte. Mientras la cajera procesaba la cancelación, me senté en una de las sillas del banco y por primera vez en años calculé mentalmente qué podría hacer con esos 1.500 pesos extra cada mes. Podría comprar medicamentos sin tener que elegir cuáles eran más importantes. Podría arreglar la tubería del baño que goteaba. Podría comprar carne 2 veces por semana en lugar de solo los domingos. Podría vivir en lugar de solo sobrevivir. Cuando salí del banco, me dirigí a la farmacia. Desde hacía 6 meses había estado comprando mis pastillas para la presión de mes por mes, solo las necesarias, porque no tenía dinero para comprar todo el tratamiento. El doctor me había dicho que era peligroso interrumpir el medicamento, pero yo no podía elegir entre mi salud y ayudar a mi familia. «Buenos días», le dije al farmacéutico. «Necesito 3 cajas de losartán y 2 cajas de metformina». Era la primera vez en meses que podía comprar todos mis medicamentos de una vez. El farmacéutico me miró sorprendido. «¿Estás segura, señora? Son bastantes cajas». «Estoy segura», respondí, y esta vez sonreí. De camino a casa, pasé por el mercado de San Juan. Hacía meses que no entraba ahí porque todo me parecía demasiado caro, demasiado tentador para mi presupuesto ajustado. Pero ese día caminé por los pasillos con una sensación extraña de libertad. Compré jitomates frescos, no los que estaban a punto de echarse a perder. Compré queso panela, ese que me encantaba pero que consideraba un lujo innecesario. Compré un pollo entero en lugar de las piezas más baratas. Compré flores amarillas que no tenían ningún propósito más que hacer que mi departamento se viera más alegre. Cuando llegué a casa, el teléfono estaba sonando. Era Ricardo otra vez. Esta vez sí contesté. «¡Mamá!». Su voz sonaba desesperada. «El banco me llamó. Dijeron que cancelaste la transferencia. ¿Qué está pasando?». Me senté en mi silla favorita, con las flores amarillas en un florero sobre la mesa, y respiré profundo. «Ricardo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no voy a enviarte dinero cada mes». «¿Por qué? ¿Estás molesta por lo de ayer?». «Mamá, todo eso lo dijimos por tu bien». «No estoy molesta, hijo. Estoy aprendiendo a ser independiente, como ustedes me pidieron». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. «¿Pero qué vamos a hacer con los gastos de Sofía?», preguntó finalmente, y en su voz había pánico real.
Sofía tiene 19 años y 2 padres que trabajan, respondí. Estoy segura de que encontrarán la manera. Mamá, no puedes hacer esto. Nosotros contamos con ese dinero. Y yo conté con su amor y respeto durante 38 años. Ricardo, a veces la gente cuenta con cosas que resulta que no eran tan seguras como pensaba. Colgué el teléfono suavemente, sin gritar, sin llorar, sin drama. Esa tarde cociné para mí por primera vez en años. No sobras que pudiera llevarle a alguien. No comida extra por si llegaba visita inesperada. Cociné pollo en salsa verde, con el queso panela que había comprado, con jitomates frescos, con todo el amor que había estado dando a otros y que ahora me estaba dando a mí misma. Puse mi mejor vajilla, la que guardaba para ocasiones especiales. Encendí una veladora. Puse música suave, esas canciones de Agustín Lara que me gustaban pero que Patricia decía que eran de viejitas. Y por primera vez en décadas, disfruté una cena en silencio sin sentir que el silencio era soledad, era paz. Después de cenar, no fui directo a mi mesita de oración como había hecho durante años. En lugar de eso, me senté en mi sala, con las flores amarillas llenando el espacio de un aroma dulce, y simplemente respiré. «Señor», murmuré, sin arrodillarme, sin cerrar los ojos, solo hablando como quien conversa con un amigo cercano. No sé si lo que estoy haciendo está bien o mal, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy siendo honesta, conmigo misma, con ellos, contigo. Una brisa suave entró por la ventana y movió los pétalos de las flores. Era como si Dios me estuviera diciendo que estaba en el camino correcto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No me desperté pensando en qué necesitarían mis hijos al día siguiente. No me levanté con ansiedad por saber si tenían problemas. No recé pidiendo protección para gente que me consideraba una vergüenza. Dormí el sueño profundo de alguien que por fin había comenzado a elegirse a sí misma. Y cuando desperté al día siguiente, lo primero que hice no fue orar por mis hijos. Fue agradecerle a Dios por haberme dado el valor de comenzar a vivir mi propia vida. El viernes por la tarde, cuando acababa de regresar del mercado con mis compras de la semana, compras que por primera vez en años incluían cosas que realmente me gustaban y no solo lo más barato. Escuché voces en el pasillo de mi edificio. Voces familiares, todas juntas. Dejé las bolsas en la cocina y me asomé por la mirilla de la puerta. Ahí estaban los 4. Ricardo, Patricia, Alejandro y Sofía, parados frente a mi puerta como un pelotón de fusilamiento. Ricardo tenía una expresión que conocía bien, la misma que ponía de niño cuando había hecho una travesura, y sabía que tendría que dar explicaciones. Patricia cargaba una bolsa grande, probablemente llena de regalos o disculpas materiales. Alejandro miraba su reloj con impaciencia, como si estuviera perdiendo el tiempo con algo más importante. Y Sofía, mi nieta, tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Tocaron el timbre. Un toque largo, insistente. «Mamá», gritó Ricardo. «Sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar contigo. Los 4 estamos aquí». Me quedé parada detrás de la puerta, respirando profundo. Una semana atrás habría corrido a abrirles. Habría preparado café para todos. Habría sacado las últimas galletas que tenía guardadas. Habría hecho todo lo posible por complacerlos, por demostrarles que seguía siendo la madre perfecta que necesitaban. Pero esa mujer había muerto el domingo pasado, cuando me dijeron que era una vergüenza para la familia. «Mamá», ahora era la voz de Patricia, con ese tono dulce y manipulador que usaba cuando necesitaba algo. «Por favor, ábrenos. Trajimos pastel de chocolate, ese que tanto te gusta». Pastel de chocolate. Como si 5 días de humillación pudieran borrarse con azúcar y harina. Como si mi dignidad pisoteada pudiera endulzarse con un postre comprado en la pastelería de la esquina. «Abuela». La voz quebrada de Sofía me partió el corazón por un momento. «Por favor, necesito hablar contigo. He estado llorando toda la semana». Esa confesión me hizo dudar. Mi nieta llorando por mí. Mi nieta, que había sonreído cuando su padre me llamó vergüenza, ahora lloraba. Pero entonces recordé las palabras del padre Miguel. ¿Jesús habría permitido que trataran así a su madre? Abrí la puerta lentamente, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Los miré a través de la pequeña abertura.
Estos 4 adultos que habían sido todo mi mundo durante décadas. ¿Qué necesitan?, pregunté, y mi voz sonaba extrañamente calmada. «Mamá», Ricardo se adelantó. «Necesitamos hablar. En serio. Nos dimos cuenta de que tal vez fuimos demasiado duros el domingo». ¿Demasiado duros? ¿Así llamaban ahora a la crueldad? ¿Así minimizaban el hecho de haberme destrozado el alma con palabras envenenadas? «Ya hablamos el domingo», respondí sin quitar la cadena. Quedó todo muy claro. «No, mamá». Ahora habló Alejandro. «Creo que hubo un malentendido. Nosotros nunca dijimos que fueras una vergüenza». Mentira. Mentira descarada dicha con la misma cara con la que de niño me juraba que no había roto el florero de la sala. «Ricardo me dijo textualmente que era una vergüenza para esta familia», repliqué, mirándolo directamente a los ojos. «Y todos ustedes asintieron o sonrieron cuando lo dijo». Patricia se aclaró la garganta. «Carmelita, creo que estás exagerando un poco. Lo que dijimos es que queríamos ayudarte a ser más independiente, y tal vez lo dijimos de manera inadecuada». Inadecuada. Otra palabra suave para disfrazar la crueldad. Como llamar inadecuado a un puñetazo en la cara. Respiré profundo. Cerré los ojos por un momento y sentí la presencia de Dios conmigo. No era una presencia dramática. No eran voces del cielo ni visiones místicas. Era simplemente la certeza profunda de que merecía ser tratada con dignidad, de que el amor no podía coexistir con la humillación, de que Dios no me había puesto en este mundo para ser el tapete emocional de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. «Entren», les dije. «Pero será la última vez». Se acomodaron en mi sala como siempre lo hacían. Ricardo y Patricia en el sofá, Alejandro en el sillón individual, Sofía en la silla del comedor. Era como un déjà vu del domingo anterior. Pero esta vez yo era diferente. No fui a la cocina a preparar café. No saqué galletas. No encendí la televisión para que hubiera ruido de fondo. Me senté frente a ellos, con mi Biblia en las manos. No para usarla como arma, sino para recordarme quién era yo realmente. «Hablen», les dije. Ricardo se aclaró la garganta, como siempre hacía cuando estaba nervioso. «Mamá, hemos estado pensando toda la semana, y nos damos cuenta de que tal vez fuimos insensibles». «Insensibles». Otra palabra suave para la crueldad. «Queremos pedirte perdón», continuó. «Y queremos retirar esa lista de reglas. Fue una idea estúpida». Patricia asintió vigorosamente. «Sí, Carmelita, fue mi obvia idea, y reconozco que fue terrible. Estaba estresada por otras cosas y me desquité contigo, que siempre has sido tan buena con nosotros». Alejandro también se sumó al coro de disculpas. «Mamá, yo nunca debí apoyar esa idea. Tú has hecho tanto por nosotros. Te queremos mucho». Los miré a los tres. Estos adultos que creían que unas disculpas superficiales podían borrar años de abuso emocional, que unas palabras bonitas podían sanar heridas que habían llegado hasta el hueso. «¿Y tú, Sofía?», le pregunté a mi nieta. «¿Tú también crees que fueron solo insensibles?». Sofía tenía lágrimas en los ojos, lágrimas que parecían genuinas. «Abuela», murmuró con voz quebrada, Yo no quería lastimarte. Cuando papá dijo eso de que eras una vergüenza, yo no sabía qué hacer. Todos estaban de acuerdo, y yo pensé que tal vez tenían razón. Por primera vez en toda esta pesadilla, alguien estaba siendo honesto. «¿Y ahora qué piensas?», le pregunté. «Ahora pienso que estuve mal, que eres la persona que más me ha querido en toda mi vida, y que no merecías que te tratáramos así». Sus lágrimas eran reales. Su arrepentimiento parecía genuino, pero el daño ya estaba hecho. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. La tarde estaba hermosa. El sol creaba patrones dorados en las paredes de mi sala. Las flores amarillas que había comprado unos días antes seguían frescas y alegres. «Escúchenme bien», dije sin voltearme a verlos, «porque esto es lo último que voy a decir sobre este tema». El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de mi abuela. Durante 38 años, desde que Ricardo nació, mi vida entera giró alrededor de ustedes. Sus necesidades, sus problemas, sus sueños, sus metas. Vendí todo lo que tenía de valor para que pudieran estudiar. Trabajé turnos dobles para que tuvieran ropa nueva.
Me quedé despierta todas las noches que estuvieron enfermos. Hipotequé mi futuro para que ustedes pudieran tener presente. Me volteé para mirarlos. Ricardo había bajado la cabeza. Patricia jugaba nerviosa con su bolsa. Alejandro miraba sus zapatos. Sofía lloraba en silencio. Y cuando finalmente me volví inconveniente para sus planes, cuando mi amor se volvió intenso, cuando mis llamadas se volvieron demasiadas, cuando mi presencia en sus vidas se volvió vergonzosa, me lo dijeron sin contemplaciones. Abrí mi Biblia en Efesios 6:2 y leí en voz alta: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cerré el libro y los miré a todos, uno por uno. Ustedes no me honran. Me toleran cuando les conviene. Me usan cuando me necesitan. Me descartan cuando les estorbo. Eso no es amor. Eso no es familia. Eso es conveniencia. Ricardo levantó la cabeza, con pánico en los ojos. Mamá, te estamos pidiendo perdón. ¿Qué más quieres? Que se vayan. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Los perdono, porque mi fe me lo exige. Pero perdonar no significa permitir que vuelva a pasar. ¿Nos estás corriendo?, preguntó Patricia incrédula. Les estoy dando lo que pidieron. Independencia. La mía y la suya. Patricia se puso de pie, furiosa. Esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes cortarnos así. La miré con una sonrisa triste. Patricia, tú fuiste quien preparó esa lista de reglas. Tú fuiste quien decidió que yo necesitaba límites. Bueno, estos son mis límites. Alejandro también se levantó. Mamá, estás siendo irracional. Todos cometemos errores. Sí, Alejandro. Todos cometemos errores. Mi error fue creer que dar todo de mí me haría merecedora de amor. Su error fue creer que podían pisotear a su madre y después arreglarlo con unas disculpas baratas. Sofía seguía sentada, llorando. ¿Y yo, abuela? ¿También me corres a mí? Me acerqué a ella y le puse la mano en la mejilla, limpiándole una lágrima. Tú, mi amor, eres bienvenida en mi vida cuando aprendas a valorar a las personas que te aman. Cuando entiendas que el cariño no es algo que se da por sentado. Cuando seas capaz de defender a quien ha dado la vida por ti. Los acompañé hasta la puerta. Antes de que salieran, Ricardo intentó una última manipulación. Mamá, si haces esto, vas a quedarte sola. No tienes a nadie más. Sonreí. Y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Ricardo, prefiero estar sola que mal acompañada. Y además, agregué tocando mi corazón, tengo a Dios, y por primera vez en años, me tengo a mí misma. Cerré la puerta suavemente tras ellos. Del otro lado escuché sus voces, discutiendo entre ellos, culpándose mutuamente, planeando probablemente nuevas estrategias para convencerme. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba libre. Los siguientes días después de la confrontación fueron como despertar de un sueño profundo. Por primera vez en décadas, mis mañanas no comenzaban con la ansiedad de pensar en qué problema de mis hijos tendría que resolver, qué dinero tendría que encontrar para ayudarlos, qué sacrificio tendría que hacer para demostrarles mi amor. El sábado por la mañana me desperté sin el nudo en el estómago que había sido mi compañero fiel durante años. Me levanté temprano, como siempre. Pero esta vez, mi ritual matutino fue diferente. En lugar de arrodillarme inmediatamente frente a mi mesita de oración, con súplicas desesperadas por la felicidad de mis hijos, me preparé un café fuerte y me senté junto a la ventana a ver amanecer sobre los edificios de la colonia Roma Norte. Era hermoso. ¿Cuándo había sido la última vez que me había detenido a ver un amanecer sin preocuparme por otra cosa? Cuando finalmente me acerqué a mi mesita de oración, mi conversación con Dios fue diferente. Señor, le dije mientras acariciaba las páginas de mi Biblia, gracias por darme el valor de elegirme. No sé si lo que hice estuvo bien o mal según los estándares del mundo, pero en mi corazón siento que finalmente estoy siendo honesta contigo, conmigo y con ellos. Abrí el libro al azar y mis ojos cayeron en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cosa nueva. Ríos en la soledad. Era como si Dios mismo me estuviera confirmando que este desierto que estaba viviendo se convertiría en algo fértil, algo hermoso.
Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años, salir sola por puro placer. Me puse mi vestido azul favorito, el que Patricia decía que era demasiado juvenil para una mujer de mi edad. Me pinté los labios con un rojo suave y salí a caminar por el Parque México. El parque estaba lleno de vida. Familias con niños pequeños, parejas de novios tomándose fotos, señores jugando dominó bajo los árboles, mujeres de mi edad haciendo ejercicio en grupos. Me senté en una banca cerca de la fuente central y simplemente observé. Una señora mayor, de unos 70 años, se acercó y me pidió permiso para sentarse conmigo. Llevaba ropa deportiva y una sonrisa radiante. «Disculpe, ¿puedo sentarme? Acabo de terminar mi clase de tai chi y necesito descansar un poco». «Por supuesto», le respondí, recorriéndome para darle espacio. Se presentó como Esperanza Vázquez, y cuando me contó que hacía 3 años había enviudado y que ahora vivía sola, pero más feliz que nunca, algo en mi pecho se despertó. «¿Cómo es eso de vivir sola y ser feliz?», le pregunté, genuinamente curiosa. Esperanza se rió con una risa que sonaba como campanas. «Ay, mijita, cuando uno aprende a ser su propia compañía, cuando uno se da cuenta de que puede cuidarse, quererse, tratarse bien a sí mismo, la soledad se vuelve libertad». Me contó que después de 45 años de matrimonio y de haber criado 4 hijos, cuando su esposo murió se había sentido perdida al principio. Pero después me di cuenta de que por primera vez en mi vida podía decidir qué desayunar sin preguntarle a nadie. Podía ver la televisión sin negociar qué programa. Podía gastar mi dinero en lo que se me antojara sin tener que justificarlo. ¿Y sus hijos?, le pregunté. ¿Cómo reaccionaron? Al principio querían que me fuera a vivir con uno de ellos, que vendiera la casa, que fuera la abuela de tiempo completo. Pero yo les dije que había criado a mis hijos para que fueran independientes. Y ahora era mi turno de ser independiente también. Sus palabras resonaron en mi alma como un eco de mi propia experiencia. ¿No se sienten abandonados?, insistí. «Mira, Carmelita», me dijo, porque ya nos habíamos presentado formalmente. «Mis hijos saben que los amo, pero también saben que no soy su empleada emocional. Los veo cuando hay cariño genuino de por medio, no cuando necesitan algo. ¿Y sabes qué? Ahora me respetan más. Ahora valoran mi tiempo, mi presencia, mi opinión». Esa conversación me acompañó durante toda la semana. Esperanza me había dado su teléfono e incluso me invitó a unirme a su grupo de tai chi los martes y jueves por la mañana. «Es un grupo de mujeres como nosotras», me había dicho. Mujeres que han decidido que la segunda mitad de la vida se trata de vivir para ellas mismas sin culpa. El martes siguiente, por primera vez en mi vida, fui a una clase de ejercicio. Llegué nerviosa, con mi ropa deportiva comprada especialmente para la ocasión en una tienda que nunca había pisado porque me parecía demasiado cara. El grupo estaba formado por 8 mujeres entre los 55 y los 75 años. Algunas viudas, otras divorciadas, algunas que simplemente habían decidido que era tiempo de cuidarse a sí mismas después de décadas de cuidar a otros. La instructora, una mujer china de unos 60 años llamada Li Wei, nos guió a través de movimientos lentos y fluidos, que al principio me parecieron imposibles, pero que gradualmente comenzaron a sentirse naturales. «El tai chi», nos explicó con su voz suave y acentuada, «no es solo ejercicio para el cuerpo, es meditación en movimiento. Es aprender a encontrar balance, a fluir con lo que la vida nos presenta, en lugar de resistir». Mientras movía mis brazos siguiendo los patrones que Li Wei nos enseñaba, sentí algo que no había sentido en años: conexión conmigo misma. No estaba pensando en qué estarían haciendo mis hijos. No estaba preocupada por si necesitarían algo. No estaba calculando mentalmente cuánto dinero me quedaba para el resto del mes. Estaba simplemente siendo Carmelita. En movimiento, en paz, en el presente. Después de la clase, Esperanza me invitó a desayunar con otras 2 mujeres del grupo. Carmen, una exsecretaria de 68 años, que se había divorciado a los 60, y ahora viajaba por México en un grupo de turismo para adultos mayores, y Rosa, una maestra jubilada de 72 años que había empezado a pintar acuarelas cuando cumplió 70. «¿Sabes qué es lo mejor de esta edad?», me dijo Carmen mientras desayunábamos chilaquiles en una fonda cerca del parque.
que ya no tenemos que demostrar nada y goceldos nadie. Ya criamos a nuestros hijos. Ya cumplimos con nuestros deberes. Ya dimos todo lo que teníamos que dar. Ahora podemos vivir para nosotras. Rosa asintió mientras mojaba su pan en su café con leche. Yo me pasé 30 años enseñando a niños y 25 años más criando a los míos. Cuando me jubilé, mi hija me dijo que me fuera a vivir con ella para cuidar a sus hijos. Le dije, mijita, ya crié a mis hijos. Ahora es tu turno de criar a los tuyos y mi turno de descubrir quién soy cuando no soy la mamá de alguien. Esas palabras me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Quién soy cuando no soy la mamá de alguien? Era exactamente lo que estaba descubriendo. ¿Y cómo reaccionaron sus familias?, les pregunté. Al principio hubo drama, admitió Esperanza. Mis hijos pensaron que me estaba volviendo loca. Mi hijo menor me dijo que estaba siendo egoísta, pero después de unos meses se dieron cuenta de que seguía siendo su madre, solo que ahora era una madre con vida propia. Carmen se rió. Mi ex esposo me decía que las mujeres de nuestra edad no deberían andar de parranda por ahí. Le dije, pues entonces no debiste divorciarte de esta mujer de nuestra edad. Todas nos reímos, y fue la primera vez en meses que mi risa sonó genuina, no forzada. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento, me senté frente al espejo de mi tocador y me miré realmente, no buscando defectos que arreglar para complacer a otros, no criticando las arrugas o las canas, solo mirándome. Y me gustó lo que vi. Vi a una mujer que había amado profundamente, que había sacrificado mucho, que había sido herida pero no destruida. Vi a alguien que estaba aprendiendo a quererse, a respetarse, a cuidarse. Esa noche, cuando me arrodillé frente a mi mesita de oración, mi conversación con Dios fue de agradecimiento puro. Señor, le dije, gracias por no permitir que muriera antes de conocerme. Gracias por darme el valor de soltar lo que me lastimaba para poder abrazar lo que me sana. Gracias por estas mujeres que me están enseñando que la vida no termina cuando los hijos crecen, sino que apenas comienza una nueva etapa. Al día siguiente decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Llamé a un técnico para que arreglara la gotera del baño. Contraté a un muchacho del edificio para que pintara mi sala con un color más alegre. Y compré plantas para llenar mi departamento de vida. Por la tarde, mientras el pintor trabajaba, sonó el teléfono. Era Sofía. Abuela. Su voz sonaba tímida, diferente. Puedo verte, solo yo. Sin mis papás. Dudé por un momento, pero algo en su tono me hizo decir que sí. Una hora después, mi nieta estaba sentada en mi sala recién pintada, mirando las plantas nuevas que habían transformado mi hogar en algo más vivo, más alegre. Abuela, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Creo que entendí algo. Todos estos años, nosotros pensamos que tú necesitabas de nosotros, pero la verdad es que éramos nosotros los que necesitábamos de ti. Y cuando ya no quisimos necesitar nada, te rechazamos porque nos recordabas todo lo que te debíamos. Sus palabras me llegaron al corazón. Por primera vez, alguien de mi familia había entendido realmente lo que había pasado. Y ahora, continuó Sofía, veo que tú no nos necesitas, que estás bien sola. Y me da miedo que sea demasiado tarde para recuperar a mi abuela. La miré. Esta joven de 19 años que estaba empezando a entender cosas que a sus padres les había tomado toda una vida no comprender. Sofía, le dije tomando sus manos entre las mías. Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, pero tiene que ser amor, no conveniencia. Respeto, no manipulación. Ella asintió, llorando. ¿Puedo ganarme el derecho a ser tu nieta otra vez? Sonreí, y por primera vez en semanas, fue una sonrisa dirigida a alguien de mi familia. Mi amor, le dije, nunca perdiste ese derecho. Solo tenías que recordar lo que significaba usarlo. 6 meses han pasado desde aquella reunión que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi balcón recién arreglado, con mis plantas floreciendo a mi alrededor y el sol de la tarde pintando de dorado mi pequeño santuario, apenas puedo reconocer a la mujer que era entonces. Mi departamento ya no es el mismo lugar silencioso y melancólico donde solía esperar las llamadas de mis hijos como migajas de cariño. Ahora es un hogar vibrante, lleno de color y vida.
Las paredes amarillo suave que mandé pintar reflejan la luz de maneras que nunca había notado. Las plantas que compré han crecido exuberantes, como si respondieran a la nueva energía que llena estos espacios que antes estaban impregnados de tristeza y abnegación. Mi rutina matutina sigue comenzando temprano, pero ya no es por ansiedad o preocupación. Me levanto a las 6 porque amo esa hora silenciosa cuando la ciudad apenas despierta, cuando el aire es fresco y las posibilidades del día se extienden ante mí como un regalo envuelto esperando ser abierto. Mi conversación matutina con Dios ha evolucionado completamente. Ya no ruego, ya no suplico, ya no me flagelo con culpas y autorreproches. Ahora converso con Él, como quien habla con el amigo más íntimo del alma. Buenos días, Diaca, Señor. Le digo cada mañana mientras riego mis plantas. Gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de ser quien realmente soy. Los martes y jueves sigo yendo a Tai Chi con mi grupo de guerreras, como nos llamamos cariñosamente. Esperanza se ha convertido en una de mis mejores amigas, una hermana del alma que llegó justo cuando más la necesitaba. Carmen regresó hace 2 semanas de un viaje a Oaxaca con un grupo de turismo para adultos mayores, y ya está planeando el próximo, esta vez a Michoacán. Rosa terminó su primera acuarela del zócalo de la ciudad y la tiene enmarcada en su sala como si fuera un Picasso. Todas ellas me han enseñado algo fundamental, que la vida después de los 60 no es una sala de espera para la muerte, es una segunda oportunidad para descubrir quién eres, cuando ya no tienes que ser lo que otros necesitan que seas. Los viernes por la tarde he comenzado una tradición nueva. Voy al mercado de San Juan. No para comprar solo lo básico, sino para darme pequeños lujos que antes consideraba innecesarios. Flores frescas cada semana, quesos artesanales, panes recién horneados, frutas exóticas que compro solo porque me provocan. He aprendido que cuidarse a sí mismo no es vanidad, es justicia. Los domingos sigo yendo a misa en San Judas Tadeo, pero mi experiencia espiritual es completamente diferente. Ya no voy a pedir desesperadamente por la felicidad de otros, mientras me olvido de la mía. Voy a agradecer, a celebrar, a comungarme con una comunidad de fe, que ahora incluye también a varias mujeres de mi grupo de Tai Chi. El padre Miguel me saludó hace unas semanas después de misa con una sonrisa que no había visto en años. «Carmelita», me dijo, «no sé qué ha pasado contigo estos meses, pero hay una luz en tus ojos que hacía mucho no veía». Le sonreí de vuelta, sintiendo que efectivamente había una luz nueva en mí, una que venía desde adentro. «Padre, creo que finalmente entendí lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. No puedo amar bien a otros si no me amo a mí misma primero. En cuanto a mis hijos, bueno, esa es una historia compleja que sigue escribiéndose. Ricardo intentó venir a verme 3 veces más después de aquella confrontación final. Las 2 primeras veces no le abrí la puerta. La tercera vez lo recibí, pero nuestra conversación fue completamente diferente a cualquier intercambio que hubiéramos tenido antes. No le preparé café, no lo invité a sentarse cómodamente. Le dije exactamente lo que pensaba, que respetaba su derecho a vivir su vida como quisiera, pero que también esperaba que respetara el mío de vivir la mía sin humillaciones. Se fue molesto, murmurando algo sobre madres egoístas y complicadas. No he sabido de él desde entonces, y por primera vez en mi vida, no me quita el sueño. Patricia vino una vez, sola, con una actitud completamente diferente. Me pidió perdón de una manera que sonaba más genuina. Me dijo que había reflexionado sobre cómo me había tratado todos estos años. Platicamos durante 1 hora, y aunque no llegamos así a abrazarnos al final, sí llegamos a un entendimiento mutuo. Podíamos coexistir en paz, pero a distancia. Alejandro me escribió una carta desde España. Una carta larga, reflexiva, donde admitía que se había dejado llevar por la dinámica tóxica que sus hermanos habían creado, pero que ahora se daba cuenta de que yo había sido la única constante de amor incondicional en su vida. Dice que quiere visitarme en diciembre, que quiere conocer a esta nueva versión de su madre. Le respondí que será bienvenido, siempre y cuando venga como mi hijo, no como mi juez. Pero quien realmente me ha sorprendido es Sofía. Mi nieta viene a verme cada 2 semanas, los sábados por la tarde. Al principio venía cargada de culpa, pidiendo perdón constantemente,
tratando de compensar con mimos y regalos el daño que había sido parte de infligir. Tuvimos que tener varias conversaciones difíciles. Le expliqué que no quería su culpa, que quería su crecimiento, que no necesitaba que me consolara por el pasado, sino que me acompañara en el presente. Poco a poco, hemos construido una relación nueva. Una relación donde ella me cuenta sus problemas de la universidad, sus miedos sobre el futuro, sus sueños de estudiar psicología. Y yo le cuento sobre mis clases de tai chi, sobre mis nuevas amigas, sobre los libros que estoy leyendo ahora que tengo tiempo para leer por placer y no solo las escrituras. El sábado pasado me dijo algo que me llegó al corazón. Abuela, creo que ahora te admiro más que nunca. Antes te quería porque eras mi abuela y punto. Ahora te quiero porque eres una mujer increíble, que además resulta que es mi abuela. Hemos planeado un viaje juntas para diciembre, a Guanajuato. Solo ella y yo. Será mi primer viaje de placer en décadas, y su primer viaje con la abuela que ya no vive para complacer a otros. En mi mesa de noche tengo una foto nueva. No es de mis hijos cuando eran pequeños, ni de graduaciones o bodas familiares. Es una foto que Esperanza nos tomó al grupo de Tai Chi después de una clase, todas sonriendo bajo un árbol del Parque México. En esa foto estoy yo, con 63 años, con canas que ya no me molesta mostrar, con arrugas que son mapas de todo lo que he vivido, y con una sonrisa que es completamente mía. Algunas noches, antes de dormir, pienso en la mujer que era hace 6 meses. Esa mujer que se arrodillaba desesperada pidiendo migajas de amor, que hipotecaba su presente por el futuro de otros, que se desvaloraba sistemáticamente con tal de ser necesaria. Y le tengo compasión a esa mujer. Pero también me da un profundo alivio saber que ya no soy ella. He aprendido que el amor verdadero, el de Dios, el propio, el de otros, no exige que te anules. Al contrario, exige que florezcas, que seas la mejor versión de ti mismo, que honres la vida que se te ha dado no sacrificándola por otros, sino viviéndola plenamente. También he aprendido que establecer límites no es falta de amor, sino todo lo contrario. Es amar lo suficiente como para no permitir que el amor se vuelva tóxico, manipulativo, destructivo. Y he aprendido, sobre todo, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Que a los 63 años puedes descubrir partes de ti misma que habían estado dormidas durante décadas. Que puedes hacer amigas nuevas, aprender habilidades nuevas, crear tradiciones nuevas. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en el balcón, una mariposa mamarisa amarilla se posó en mi geranio favorito. Se quedó ahí varios minutos, abriendo y cerrando sus alas al ritmo de algún viento invisible que solo ella podía sentir. La vi volar después hacia el cielo abierto, libre y hermosa, sin pedir permiso a nadie para existir. Y pensé, así me siento yo ahora. Así se siente ser libre. Por eso quiero preguntarte, querido amigo que has escuchado mi historia hasta el final, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿Has sentido que tu amor era tomado por sentado, que tu sacrificio era invisible, que tu existencia era inconveniente? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar el valor para valorarse? Cuéntame en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, déjame un like y suscríbete al canal, porque mi historia no es única. Hay miles de carmelitas ahí afuera que necesitan saber que no están solas, que merecen respeto, que nunca es demasiado tarde para empezar a amarse a sí mismas. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.